Buenas, yo hago este vídeo simplemente como mero aficionado y fan del motor, del motociclismo, bueno, del motor en general, de siempre. Me gusta muchísimo, ya sea tanto las motos, la Fórmula Uno, la Indy, disfruto todo lo que tenga ruedas y vaya con combustible, es una cosa que disfruto gratamente. Y, y bueno, últimamente, con toda esta movida que llevamos en este año 2024 de la llegada de Márquez a Ducati, la llegada de Pedro Acosta a MotoGP y demás, como que está volviendo, ¿no?, el motociclismo a ser una cosa que vuelve a levantar pasiones, como hacía unos años, que, bueno, está un poco apagado. Eh, Siempre ha habido un tema con respecto a Marc Márquez y que ahora que ficha por el equipo Ducati Lenovo y que vuelve a estar en un equipo top, siempre se ha hablado o siempre ha habido como un run run, no de todo el mundo, pero mucha gente sí, que es el tema de si realmente la Honda que llevaba Marc Márquez esos años en los que fue campeón era tan dominante. Entonces yo he decidido, pues, simplemente hacer un pequeño análisis acompañado con datos gráficos y demás para ver si realmente esto es así. Para hablar de ello, habría que decir que, bueno, empezar desde el comienzo, ¿no?, desde la llegada de Marc Márquez a MotoGP en el 2013, en la que irrumpió de una forma increíble, ¿no? Arrancó de tal forma que, bueno, prácticamente en esos años consiguió, quitando el año que lo ganó Lorenzo, pues consiguió 6 mundiales de MotoGP, 8 en total, y ha demostrado ser uno de los pilotos más talentosos y consistentes también de la historia. Pero claro, esa consistencia, ese dominio que tuvo desde el 2013 hasta el 2020, el momento de su caída, ¿realmente se podría considerar que es todo mérito suyo o la Honda realmente era la estrella? Desde la primera temporada, Márquez demostró una gran destreza, ganó el campeonato mundial en su debut, algo que no se veía desde hacía más de 3 décadas, con un estilo súper agresivo y además combinando mucha técnica y mucha valentía. Lo convertido, bueno, pues dejó momentos icónicos ya desde su primera temporada. Pero lo dicho, era la moto. Traigo algunos gráficos, como por ejemplo este, la posición media de Márquez con respecto a los compañeros. Como digo, para abordarle la pregunta que lanzo aquí, deberíamos empezar por datos básicos. Aquí podemos ver las posiciones medias de Márquez en cada temporada desde 2013 hasta 2023, comparadas con las de sus compañeros de equipo. He cogido solo hasta aquí, solo hasta el año pasado, los años que ha estado en Honda. Estos datos nos permiten evaluar un poco su rendimiento en relación con los pilotos que manejaban la misma moto que él. Como podemos observar, Márquez consistentemente supera a sus compañeros de equipo, lo que nos indica que su habilidad individual es un factor determinante en su éxito. Mientras que Márquez rara vez sale del top 3 en posiciones medias, como podemos ver en toda esta parte. Toda esta parte está dentro del top 3 totalmente. Sus compañeros a menudo luchan por mantenerse en el top 5. Intentan mantenerse por aquí, ¿no? Por debajo de la cuarta posición, de media durante el campeonato. Esto sugiere que el talento y la capacidad de Marc para sacar el máximo provecho de la máquina es una ventaja significativa. En temporadas como el 2013-2014, Márquez mantuvo posiciones de media de 2,1 y 1,8 respectivamente, mientras que sus compañeros de equipo se quedaron atrás con posiciones medias de 3 y 4. Esta tendencia se mantiene a lo largo de los años, resaltando la consistencia y la superioridad de Márquez en comparación con pilotos, bueno, no diría igualmente experimentados, más experimentados, pero sí igualmente talentosos. Porque otra de las cosas que a veces he escuchado y que realmente no entiendo es el tema bueno, de que no se puede dudar de los compañeros que ha tenido Marc Márquez. Marc Márquez no ha tenido compañeros que sean baladí. O sea, por ejemplo, ahora Peco Bañaya ha dicho hombre, que bueno, que lo mismo decían, ¿no?, de la rivalidad, del reto que puede ser tener a Marc Márquez ahora de compañero de equipo. Y Bañaya hablaba de que, bueno, que lo mismo decían de Bastianini, que al final, pues fíjate, ¿no? Pero bueno, Peco.
Marc Márquez no es Bastianini. Es así. Y es que es importante destacar que los compañeros de equipo de Márquez no eran pilotos cualquiera. Dani Pedroso, por ejemplo, es una leyenda de MotoGP. Es uno de los pilotos más consistentes en la historia de MotoGP, con muchas victorias y podios a lo largo de su carrera. Con lo cual es que ya el simple hecho de hablar de esa forma de Dani Pedrosa, por ejemplo, que fue su primer compañero, no tiene sentido. Jorge Lorenzo, que fue otro compañero de Marc Márquez, 5 veces campeón del mundo. Y también no podemos olvidarnos, por ejemplo, de Joan Mir, ¿no? Aparte también tuvo a Paul Espargaró y a Alex Márquez, que venía de ser campeón de Moto2, pero que por nombrar los que han sido campeones así del mundo grandes, ¿no? Y además Joan Mir de MotoGP. Estos pilotos de élite refuerzan aún más el dominio de Márquez al compararlo con competidores de alto calibre dentro de su mismo equipo. Y es que eso es innegable. No ha competido contra gente que no supiera. El hecho de que Márquez haya superado consistentemente a pilotos como Pedrosa y Lorenzo, quienes son campeones del mundo, tienen una vasta experiencia y talento, habla mucho de su capacidad como piloto. No estamos comparando a Márquez con novatos, sino con algunos de los mejores pilotos de la era moderna del motociclismo. Si pasáramos a otro de los puntos, podríamos hablar de la comparación de puntos por temporada, que es una gráfica que a mí me gusta bastante. Esto nos ayuda a entender cuán dominante ha sido Márquez en términos de acumulación de puntos. Los puntos reflejan no solo las victorias, sino también la consistencia a lo largo de la temporada. Aquí vemos que en casi todas las temporadas Márquez ha superado ampliamente a sus compañeros de equipo, menos en algunas temporadas como la primera, por ejemplo. Incluso en años difíciles como el 2015-2021 su rendimiento fue notable. En 2013 Márquez tuvo 334 puntos frente a los 300 de Pedrosa. En 2014 incrementó su total a 362 puntos, mientras que su compañero solo anotó 126. Este patrón de dominancia continúa año tras año. En 2015, a pesar de la dificultad y los abandonos, que si no recuerdo mal fueron 6 abandonos, Márquez acumuló 242 puntos comparado con los 206 de Pedrosa, el cual se perdió 3 carreras, pero el resto, vamos, podéis buscarlo, no tuvo ningún problema, cosa que, como digo, Márquez tuvo 6 abandonos durante ese mundial. Algo que además no solo destaca su capacidad para ganar carreras, sino también su consistencia en sumar puntos importantes en cada evento. Si, por ejemplo, nos fijásemos, tengo aquí las chuletillas del Mundial, por ejemplo, este año vemos que ya, por ejemplo, aunque va tercero en el Mundial, con una GP23, Jorge Martín se ha retirado 2 veces, contando carrera y sprint. Bañaya ya 4 veces y Márquez, que es el que siempre todo el mundo, que se cae mucho, solo se ha retirado una vez, por ejemplo. Pero bueno, más impresionante aún es la temporada 2019, donde Márquez acumuló 420 puntos, que es uno de los puntajes más altos de la historia de MotoGP, mientras que su compañero de equipo solo consiguió 140 puntos. Este contraste tan marcado subraya aún más la influencia de Márquez en los resultados del equipo. Tengo por aquí, a ver, porcentaje de podio. Esto también es bastante interesante. Bueno, la de 2020 está ahí porque están metidas todas, ¿no? Pero la de 2020 es que Márquez, pues ya sabéis, ¿no? Así, el accidente que tuvo. Este gráfico muestra que Márquez ha logrado una mayor porción de podios en comparación con sus compañeros, lo cual siempre me ha parecido un dato bastante curioso y bastante significativo. ¿Por qué? Porque al final yo creo que la mejor forma de tú poder saber cuán dominante es una moto con respecto a otros equipos es ver, por ejemplo, qué porcentaje de podium tiene un piloto con respecto a su compañero que utiliza la misma máquina. Y como he dicho antes, los compañeros de Márquez no eran mancos para nada. De los mejores pilotos de nuestra era moderna, la que vivimos ahora, el motociclismo de los últimos 20 años. Y un porcentaje en el que tú ves que utilizando la misma máquina un piloto tiene mucho más porcentaje de podio, hay una diferencia mayor, significa que ese piloto ha puesto más de su parte para que la moto llegue ahí que su compañero. Quizás la moto no era tan dominante y por eso su compañero no consiguió tantos podios. Porque aquí son podios, no son victorias. Es decir, aunque Marc quedase primero, su compañero podría haber quedado segundo o tercero, ¿no? Por eso digo que esto refuerza la idea de que su éxito no se debe solo a la moto,
sino también a su habilidad. Por ejemplo, en el 2014 Márquez logró estar en el podio en el 84% de las carreras, mientras que su compañero solo alcanzó el podio en el 28% de las carreras. Es un patrón que se repite a lo largo de las temporadas, demostrando que Márquez no solo gana más carreras, sino que también es mucho más consistente en terminar entre los primeros. En el 2018 es un año, como vemos, súper destacado para Márquez, alcanzando el podio en 82% de las carreras, contrastado con el 18% de su compañero. Este tipo de dominancia no es común y sugiere que Márquez tiene una habilidad única para mantenerse competitivo incluso en condiciones adversas. Después tenemos pues eso, temporadas críticas como la que hemos mencionado antes del 2015, en la que Márquez tuvo muchos retos con caídas y abandonos, pero consiguió acumular esos 242 puntos, temporada en la que ganó Lorenzo y Márquez quedó tercero del Mundial. Y bueno, ya ahí en la gráfica podemos ver en el 2020 que fue cuando Márquez se lesionó gravemente en la primera carrera y no pudo competir el resto de la temporada. Otra cosa fundamental, yo creo, es también hablar de que Honda sin Marc Márquez, viendo los resultados, yéndote a la clasificación actual, vemos que la primera Honda es la de Joan Mir en la clasificación, yendo 18º en el Mundial. Y te pones a ver los resultados: Zarco 19º, Nakagami el 21, Luca Marini el 23º, que Luca Marini, sinceramente, lo único que está haciendo es pues pasearse por los circuitos y poco más. Y poco más. Y también voy a decir una cosa, y esto es un dato que, bueno, no sé, es relevante realmente. El rendimiento de Honda sin Márquez en los años en los que, incluso cuando Márquez podría haber luchado por el Mundial, porque yo creo que en el 2020 Márquez, eso, cuando se cayó y eso, Márquez habría ganado ese Mundial con esa Honda. En 2020, sin Márquez, el equipo simplemente pudo acumular 57 puntos con su piloto principal, comparado con los 420 puntos de Márquez en 2019. Y es que es lo que digo, esto no solo demuestra la habilidad de Márquez para maximizar el rendimiento de la moto, sino también la capacidad para elevar el nivel del equipo entero. Y yo creo que es una cosa que Gigi Dall'Igna pues se habrá fijado, y obviamente ellos sabrán cómo ha sido el rendimiento el año anterior con la GP23 y verá lo que está haciendo Marc Márquez. Yo no digo que Marc Márquez vaya a llegar a Ducati y vaya a comer la tostada a Pecco Bagnaia, ni mucho menos. Pero lo que sí que digo, y que sí le puedo decir a Pecco Bagnaia, es que Marc Márquez no es Enea Bastianini y que Marc Márquez va a llegar a esa moto, que es la mejor moto, es el equipo oficial, y que obviamente lo va a tener difícil Pecco Bagnaia. Y yo no dudo para nada de la calidad de Pecco, que pienso que es un pilotazo y a mí me gusta muchísimo. Me gusta mucho, pero bueno, los datos son los datos por ahora. Veremos qué es lo que pasa. Lo que está claro es que no se puede dar por muerto, y lo que está claro para mí es que quizás la Honda no era tan dominante y que si Marc Márquez quizás hubiese ido a otro equipo en esa época, se hubiese ido a la Yamaha también, que también estaba ahí, habría ganado también todos esos mundiales, quizás incluso más fácil, quién sabe. Pero no me parece que la Honda fuese tan dominante, como muchas veces nos quieren hacer creer y hacernos creer que todo dependía básicamente de la moto y no de Marc. Así que bueno, aquí se queda mi pequeño análisis con algunos datos y unas gráficas. Si a alguien le interesa, si a alguien le gustaría tener estos datos, estas gráficas, puede escribirme en Twitter, @RuizSantaClara, y se las paso lo que quieran. Nos vemos.